Muy bien, chicos, me confirman y empezamos, ¿ah? Sí, doctor, se puede observar la presentación. Perfecto, entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados alumnos. Tengan un saludo cordial por parte de mi persona y el equipo también de Tropicales a través del doctor Jorge Alave. Rosas, es un gusto ahora poder compartir con ustedes este tema de conversatorio acerca de las enfermedades tropicales, esperando que cada uno de ustedes pueda estar bien de salud, gozar de tranquilidad, y los que no estamos o estamos con problemas familiares por esta pandemia que afecta a todos, Dios nos dé interés y fortaleza para poder seguir adelante y continuar. Muy buenas. Entonces, la forma como vamos a detallar o vamos a desarrollar el presente capítulo, el presente tema, va a ser a través de casos clínicos, ya que estos casos clínicos nos permiten un poquito a ustedes acercarlos a la forma como van a enfrentar casos reales, cómo es la forma que deben abordar la presentación de una enfermedad o una patología y qué probabilidades diagnósticas son las más cercanas, y eso les va a ayudar quizás también al futuro para su desarrollo médico. Entonces empezamos con el primer caso. El primer caso es un paciente varón de 39 años, tiempo de enfermedad 2 meses, signos y síntomas principales. Tenemos, obviamente, ustedes recordarán que signos son aquellas evidencias que podemos ver, que podemos cuantificar de forma objetiva. Y síntomas son aquellas cosas que el paciente nos refiere y que tenemos que confiar en el paciente y aprender a enseñarle al paciente que nos los pueda describir. De eso va a ser vital para poder acercarnos al diagnóstico definitivo. Signos y síntomas principales para este caso es diarrea, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, hepatomegalia discreta. Entiendan de que en este paciente ha habido bastantes signos y síntomas, o sea, quizás muchos sin importancia. Esa habilidad, experticia ya médica que con el tiempo ustedes van a lograr poco a poco, a medida que se enfrenten a nuevos casos, a más casos clínicos, poder tomar lo esencial y poder discriminar qué elementos son importantes, qué signos y síntomas sí me ayudan a hacer una unidad clínica y qué signos y síntomas de repente debo no eliminar, pero sí de repente postergar o separar para que no me confundan. El paciente te va a decir un montón de detalles, un montón de cosas que al final no tienen importancia y que te terminan confundiendo. Por eso es importante que ustedes puedan saber discernir y saber discriminar qué elementos son importantes. De aquí tenemos que diarrea, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha y hepatomegalia discreta. La evolución de este caso es que en los 2 meses el paciente presenta diarrea sanguinolenta, disentería. 10 días antes se agrega fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha. Y una pérdida de aproximadamente 5 kilos de peso. Este paciente tiene como condición o antecedente, recordemos que condición es aquella situación clínica que va a estar siempre presente en el paciente. Por ejemplo, un paciente con VIH o diabetes va a ser su condición, ya que ni el VIH ni la diabetes tienen cura, así que van a acompañar al paciente toda la vida. Y quizás tuberculosis pueda ser un antecedente, porque el paciente se puede curar y puede haber tenido como antecedente, como elemento pasado, la tuberculosis. Tengamos bien claro ese dato, ¿ya? Natural y procedente de Lima, no tiene viajes recientes, o por lo menos él nos lo refiere. Tengan cuidado también cuando el paciente a veces le da datos clínicos y de repente el mismo paciente, por temor, vergüenza, o quizás también en algunas situaciones porque lo he olvidado, ¿no? Hay un sesgo de memoria y hay que ser muy hábil para poder saber hacia qué cosas preguntarles o cómo ayudarlos también a recordar. Por lo menos este paciente dice que, bueno, ha nacido y vive en Lima, no tiene antecedentes de viajes recientes ni actividades sexuales de riesgo, refería que había tenido 5 parejas sexuales, con las cuales había en 4 usado simple preservativo y en una con la cual tuvo una relación más larga, no lo había usado, pero que por lo menos él había referido que ninguno de ellos tenía una enfermedad diagnosticada, ¿no? ETS previo a esto. Ingesta de alimentos no pasteurizados también lo niega, dice que él es muy cuidadoso, siempre evita comprar en ambulantes, siempre evita comprar cosas que no sean manufacturadas o cerradas, y tomar agua siempre hervida. Jamás toma agua del caño o compre alimentos de dudosa procedencia, es lo que el paciente refiere. Antecedentes, niega todo tipo de enfermedad, por lo menos importante. Historia social,
trabajo de oficina, por lo menos este paciente tiene trabajo, ¿no? Tenemos una condición por lo menos mediana, y niega contactos con TB. Aunque en el Perú eso es bien difícil, ¿no? Perú, Bolivia y quizás grandes partes de Brasil, es difícil poder decir que no tenemos contacto con TB, ya que la endemicidad es bastante alta en estos tres países. En el examen físico, otro elemento importante, la historia clínica nos da un gran avance de cómo enfocar al paciente, y el examen físico es la otra parte vital. El examen físico y la historia clínica es lo más importante. Los laboratorios o paraclínicos solamente van a evidenciar o ratificar lo que nuestra historia clínica y nuestro examen nos está llevando a pensar o a suponer. Funciones vitales, es un paciente con 38.8, está febril. Frecuencia respiratoria 22, está taquipnéico. Recordemos que la frecuencia respiratoria para un adulto en promedio normal es de 12, 18, hasta 20 se considera. 22 ya está en taquipnia. Y la frecuencia cardíaca para un adulto también es de 60 hasta 90 o hasta 100 es permisible. Por encima de 100 ya es taquicardia. Entonces estamos frente a un paciente febril con taquipnia y taquicardia. La presión arterial 100/50, bueno, si sacamos la presión arterial media, tenemos que es 2 veces la diastólica sobre 1 vez la sistólica sobre 3, ¿no? Tenemos 2 por 50, 100, 100 más 100, sería 300, 300 sobre 3, 100. Una PAM por encima del 70, podemos decir que hemodinámicamente está estable. Pero es un paciente febril, con taquipnia y con taquicardia. Ahora, nosotros vamos a pensar por qué es la fiebre. Bueno, suponemos que por un proceso infeccioso o un proceso que es sistémico que está siendo responsable de esta fiebre. Y quizás esta misma fiebre sea la responsable de la taquimia y de la taquicardia. Por lo menos tenemos ahí 2 elementos que se explican por la fiebre. Es una piel tibia, seca y poco elástica. Si decimos que la piel está tibia, por lo menos suponemos de que no hay problemas de perfusión, o sea, porque su circulación todavía se mantiene. Usualmente cuando la presión arterial cae y hay un problema de perfusión, no hay una buena irrigación, la piel se torna fría. Este no es el caso del paciente, está tibia, pero sí está seca y poco elástica. Eso puede ser porque recuerden que este paciente tiene como antecedente un cuadro de diarrea, y sumado a esta diarrea es una diarrea disentérica, sanguinolenta. Entonces, entendemos que esta piel tibia, seca y poco elástica puede obedecer a ese detalle que hemos encontrado en los signos y síntomas cuando hicimos la historia clínica. En cuanto al abdomen, es un abdomen blando y depresible. Por lo menos sabemos que no estamos en una urgencia quirúrgica, no estamos en un abdomen agudo, no estamos en un abdomen en tabla, ¿no? Este abdomen es blando, depresible. Los ruidos aéreos están positivos, quiere decir que por lo menos hay entre 8 a 12 borborismos por minuto, o sea, hay un sonido intestinal. Alejamos un poco el tema de la obstrucción intestinal o los vólvulos, por lo menos, y el paciente refería defecación, tiene diarrea, ¿no? Y también refería presencia de flatos. Entonces, obstrucción, vólvulos, un poco lo alejamos, ¿no? Un abdomen peritoneal quirúrgico, también lo alejamos. Hay un dolor en hipocondrio derecho y una hepatomegalia, y por lo menos no describen ascitis. En el examen que se hizo, no había pues presencia de líquido abdominal, ¿no? En el peritoneo, el signo de la oleada por lo menos no era percibible, no se percibía en el examen clínico, y no había pues presencia de circulación colateral. El sistema nervioso central es un paciente orientado en las 3 esferas, en espacio, persona y tiempo. La escala de Glago 15/15, no hay ningún trastorno del sensorio, por lo menos en el nivel, y no hay signos meningios. Recordemos, el signo puede rigidez de nuca, el signo de Brudzinski, el signo de Kerning, ¿no? No hay ninguno de esos. La fuerza motora y ROD conservados dentro de parámetros normales. Bueno, hasta ahí estamos enfrentándonos a un paciente con una enfermedad con fiebre sistémica y con un dolor enfosiliaca y con un cuadro de diarrea, aproximadamente de evolución 2 meses. Pero el cuadro en general es un dolor abdominal poco referido, o por lo menos en todo caso es en el hipocondrio derecho, y nos impresiona que hay un compromiso por lo menos hepático. Hasta ahí estamos en una enfermedad que no es aguda, pero que tampoco es crónica, porque está menos de 4 meses, pero está más, por lo menos más de 48 horas. Estamos entre un síndrome doloroso abdominal subagudo, ¿no? A crónico quizás. Bueno, y en los paraclínicos, ¿qué tenemos de positivo?
tenemos una anemia, nos faltó ponerlo en rojito, ¿no? Tenemos una hemoglobina en 10, es una anemia por lo menos leve, que se podría entender porque ha habido una disentería, ¿no? Sí, un paciente con una disentería podría producir una anemia leve, sí, o podría ser por otras causas. También el tema de la formación. Ya a medida que vamos viendo más cosas, nos iremos detallando. Leucocitos 11.000, hay una leve leucocitosis. Bastones estaba en cero, no marcaba por lo menos. Linfocitos, ahora que está de moda con el tema del COVID, número absoluto tiene que ser por encima de 800. Por encima de 1.500 es lo normal, ¿no? 1.800 está normal. Eosinófilos, lo normal es que sean menos de 400. 260, perfecto, no hay eosinofilia por lo menos. Plaquetas de 150.000 a 450.000, lo tenemos correcto. Acá tenemos la TGO, la TGP y la TGO, ¿no? El AL y el AST. Vemos que los valores normales están entre 30, 35 y 40. Aquí los vemos un poco elevados, ¿no? La TGP, que es el AL, está en 60 y el TGO, que es el AST, está en 76. Hay una leve transaminasemia. La fosfatasa alcalina está en 160 y vemos que la GGT está en 125. Entonces hay una elevación de las enzimas hepáticas, hay una leve transaminasemia. En cuanto a las proteínas, vemos que están dentro de valores normales, tanto las proteínas totales como la albúmina, y no hay ningún trastorno de factor de coagulación, o por lo menos de la TP o la TTP, ¿no? Que son la protombina y el tiempo de tromboplastina parcial no está, porque 0.8 o 1.3 el INR se conserva. Entonces, hasta ahí enfocando al paciente, tenemos un paciente con fiebre, es un problema sistémico, de una evolución subaguda crónica, con un compromiso abdominal, aparentemente el hígado es el que nos refiere más detalles, no ha habido ascitis, no es un cuadro quirúrgico de urgencia, pero sí nos impresiona que hay un trastorno a nivel hepático, por lo menos lo refiere en el examen clínico, el dolor, la hepatomegalia, y también se traduce en el tema de, laboratorial, paraclínico, ¿no? Tenemos elevación de enzimas. Usualmente las enzimas, tanto la TGP, la TGO, la fosfatasa alcalina, nos ayuda a predecir cuál puede ser el patrón. Los patrones usuales, si ustedes lo recuerdan, es el patrón colestásico y el patrón hepatocelular. El patrón hepatocelular normalmente obedece a destrucción celular, a destrucción propia del parénquima. Y el colestásico obedece normalmente pues a una congestión del hígado. ¿Y cómo podemos presumirla? De forma general, a través de estos marcadores, ¿no? Si nos podemos salir, por ejemplo, el cociente entre la TGP, que es 60, lo dividimos entre el de la fosfatasa alcalina, que es 160, y nos sale 0.3. Cuando el valor está menor que 2, quiere decir que es un patrón colestásico. Cuando está mayor de 5, es un patrón hepatocelular, con destrucción celular, que usualmente se ve eso en las hepatitis virales. Y cuando está entre 2 y 5, es un patrón mixto. Acá si nos marca 0.3, estamos frente a un patrón colestásico, ¿no? Ah, ok. Otra causa que puede ser para descartar de utilidad estos elementos, tenemos que cuando la causa GGT esté elevado, usualmente uno piensa siempre como primera causa alcoholismo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos determinar o en todo caso presumir? Cuando el TGO sobre el TGP es mayor a 3. Entonces calculamos, el TGO está en 76 entre 60, ¿no? Entre 60. Y vemos que esto sale 1.2, no está mayor de 3. Otro cociente importante tenemos que es el GGT, que es 125 sobre 160, entre 160. Y esto tiene que ser mayor de 2. Y tampoco sale menos de 1. Entonces estamos frente a un compromiso abdominal, subaguda crónico, comportamiento sistémico, predominantemente a nivel de hipocondrio derecho, el hígado parece el más afectado, con un patrón colestásico. Entonces, con estos detalles vamos a seguir viendo qué exámenes más hemos solicitado y hemos obtenido. Tenemos una tomografía. En la tomografía se observó un engrosamiento de hasta 12 milímetros de la pared ilion terminal y del colon ascendente, y con líquido libre. Doctor, disculpe, usted nos dijo que en el examen no había habido ascitis, pero en la tomografía dice líquido libre. A ver, vamos a verificarlo. De repente me he confundido. A ver, acá dice en el examen clínico
dice no ascitis, ¿cierto? Acá pusimos no ascitis, o sea, no líquido libre peritoneal, pero en la tomografía sí muestra, ¿no? Muestra líquido libre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en el examen el líquido libre era de poca cantidad. Usualmente en el peritoneo existe 150 mililitros aproximadamente de líquido peritoneal libre. Y para que este sea detectado, tiene que estar por encima de 600 mililitros, o sea, casi una botellita de Inca-Cola pequeña, ¿no? De 600. Un poco más de eso es detectable. Seguramente que la cantidad no supera los 600 mililitros, debe ser 300, 400 o menos de esa cantidad para que no haya podido ser detectable. Ya cuando la citis es muy grosera, es una distensión abdominal con borramiento de la cicatriz umbilical, estamos hablando de 1.5 litros a más, ¿no? Entonces presumimos que hay líquido acítico, sí, porque lo muestra la imagen, pero debe ser menor de 600 mililitros, ¿ok? Y hay una hipodensidad. Recuerden que cuando hablamos de estudio por imágenes, cuando hablamos de radiografías, hablamos de radiopacidad o radiolucidez. Cuando la imagen tiene el color más próximo al hueso, se llama radiopaco, es blanco en radiografía. Y cuando es más cerca al aire, que es negro, es radiolúcido. En las tomografías hablamos de densidad. Cuando es más blanco, se llama hiperdenso. Y cuando es más cercano al oscuro, se llama hipodenso. Como vemos aquí, aproximadamente en el segmento 6 y 7, parte del hígado derecho, vemos que se observa una imagen hipodensa, ¿no? Media redondeada, de aproximadamente 12 centímetros a un poco más de diámetro, ¿ya? Acá la pueden ver, es una imagen un poco oscura, ¿no? Se acerca al oscuro, se llama hipodensa. Muy bien, sí, cierto. Entonces hemos encontrado que tanto la historia clínica, el examen clínico, los paraclínicos, la imagen, la ayuda radiológica, nos introduce que el compromiso principalmente es hepático. Los segmentos hepáticos tenemos aquí el hígado derecho y el hígado izquierdo. Saben que el uno está en la parte posterior, ¿no? Usualmente está afectando aquí el segmento número 6. Quizás por eso se traducía en esa irradiación hacia fosa ilíaca derecha, ¿no? El dolor es propiamente en el hipocondrio, con aumento del reborde costal hepático, pero había cierta proyección y radiación hacia fosa ilíaca derecha, según cómo se describía en la historia. ¿Ok? Entonces, con todo lo que hemos visto, conversado y revisado, ¿qué podemos nosotros enfocar? ¿O qué diagnósticos sindrómicos podríamos plantear? Iniciamos con un síndrome doloroso abdominal subaguda crónico por el tiempo que hemos visto de evolución. Las causas pueden ser infecciosas o no infecciosas. De las infecciosas, las principales: hepatitis viral, histidatídico, fasciolosis hepática, absceso hepático, piógeno versus amebiano. Y de los no infecciosos tenemos los cánceres, no las neoplasias, MM primario versus alguno metastásico, e inclusive se pueden dar algunas causas autoinmunes que no van a ser parte de este tratado porque vamos a tratar de resumir para poder enfocar principalmente hacia nuestra etiología, que tiene que ser infecciosa porque el curso puede ser de tropicales. Y un síndrome diarreico disentérico, ¿no?, que el paciente ha presentado. En cuanto a hepatitis viral, dijimos que era una de las pocas probabilidades, ya que usualmente en hepatitis viral el patrón es hepatocelular, pero en los paraclínicos no encontrábamos eso, ¿no? Más bien el patrón era colestásico. Nos aleja un poco de la posibilidad de hepatitis viral. Segundo, si fuera hepatitis A, él refería que él evitaba comer alimentos de dudosa procedencia, usaba o consumía usualmente alimentos que habían sido bien preparados, cocinados o manufacturados. Igual la hepatitis A es una presentación más aguda, ¿no? Esa tiene más tiempo, no pareciese ser el caso. Doctor, pero hay hepatitis B, C y D. Ok, eso debe ser pues una conducta de riesgo, ¿no? Sexual. En todo caso, la D depende que hayas tenido primero la B. Y la B y la C es por transmisión sexual, uso de jeringas, inyectables, transfusiones, el cual no refería el paciente. Un poco alejado, ¿no? Pero igual tenemos que ponerlo como una probabilidad diagnóstica. ¿Y qué le pedimos para eso? Marcadores. Marcadores para hepatitis A, antigestrolano para hepatitis B, anticuerpos contra hepatitis C. ¿Ok? Otra posibilidad diagnóstica es el quiste diatídico. Doctor, pero yo he escuchado que esa enfermedad es propia de lugares no endémicos, propio de lugares sobre todo de la sierra, y el paciente es de Lima y otro vive en Lima, no refiere viajes, por lo menos el último año. Ah, ok, ya veremos cuando describamos esto qué otras posibilidades pueden haber para poder pensar en este diagnóstico, qué cosas vamos a pedirle.
Fasciolosis hepática, absceso hepático también son posibilidades diagnósticas que vamos a ir viendo en el camino a medida que describamos estas enfermedades. Ok, entonces empezamos con equinococos. El equinococos, como saben, hay dos tipos, ¿no? El granuloso y el multiculares. El multiculares, que es el responsable de la enfermedad alveolar, es propia del hemisferio norte, así que por esta zona usualmente no tenemos esa prevalencia. Aquí sí, para Sudamérica hay una alta prevalencia para equinococos granuloso. Doctor, pero yo he escuchado de otros equinococos también, que se les llama a los neotropicales, que existen en el Nuevo Mundo, ¿no? Tenemos el Abartus y tenemos el Boyeri. Bueno, el Boyeri, que también es conocido como la equinococos neotropical, es muy complejo todavía y aún no se ha precisado su asociación de enfermedad en el hombre, aunque sí hay algunos artículos descritos, sobre todo en México, en Colombia y en Argentina, sobre todo en la selva tropical en Mendoza, que es la selva tropical de Argentina. Se ha descrito, ¿no?, la presencia de este patógeno en estos animales que se denominan la paca. La paca es un pequeño roedor y hay un zorrito o un perrito de esas zonas que se alimenta de esta paca y se ha encontrado que dentro de su ciclo se ha encontrado a este patógeno. Pero como le dije, es responsable de una forma poliquística, pero todavía su asociación con la enfermedad en el hombre no es muy clara. Para granulosus sí lo tenemos muy claro, es producida por el estado larval, quiere decir que justamente en su evolución de este elemento, a medida que ingresa al ser humano, va a producir enfermedad, como vamos a describir más adelante. Hay una alta prevalencia en Perú, en la región central andina, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica. Y esto ocurre porque, como vamos a ver más adelante en el ciclo biológico, hay una costumbre en estas zonas de convivir con perros y ganado ovino. Quizás para lo que ya tendrán ustedes experiencia, cuando hacemos el serum, los médicos aquí en Perú nos suelen mandar a zonas alejadas y nos mandan a zonas como la sierra, la selva. Y en la sierra, las personas viven en sus comunidades, pero para alimentar a sus animalitos los llevan a distancias que se llaman las estancias, que está a kilómetros, en las partes más altas, en las llanuras de la zona andina, donde están los pastizales para que puedan alimentarse y comer la hierba que se produce, pues, ¿no?, por la naturaleza. Y ahí ellos hacen sus pequeñas casitas, ¿no? Y ahí ellos conviven con sus perritos que los acompañan y con estos animales que llevan para alimentarse. Y hay una costumbre muy cercana, porque son netamente agricultores y ganaderos, de convivir muy cerca con los animales, los perros y el ganado, sobre todo ovino. Esta enfermedad es de muy lento crecimiento. Uno se puede enfermar o infestar en los primeros años de vida y va a demorar entre 20 a 30 años, ya que el crecimiento es entre 0.5 centímetros a 1 centímetro por año, en el mejor de los casos. Pero esto va a depender de cada persona, del órgano afectado. Hay órganos como, por ejemplo, el pulmón hace menos resistencia y crece más rápido. En el hígado, que hace cierta resistencia, crece un poco más lento. Los órganos más afectados, como está descrito ahí, son el hígado y el pulmón. Crecimiento muy lento, ¿no? La edad predominante es entre los 20 a 50 años y en mujeres se ha encontrado mayormente. Pero se encuentra en ambos de forma también general. Aquí vemos el ciclo biológico de este patógeno. Vemos que el perro es su huésped definitivo y algunos animales que conviven en los herbívoros y en el caso del hombre son pues incidentales, ¿no? Vemos que este parásito adulto vive en el intestino delgado del perro, el cual en las heces las elimina y se vierte, ¿no?, tanto en las aguas como en los alimentos, y es ingerida en forma de huevo. De huevo ingresa por la boca a un ser humano, atraviesa toda la vía digestiva, el estómago, y en el intestino se libera la oncósfera. Esta oncósfera pues tiene 6 ganchitos. Estos ganchitos van a penetrar el intestino y a través de la circulación van a llegar, pues, ¿no?, a nivel hepático, o se pueden distribuir a nivel del pulmón o a nivel del cerebro. A cualquier zona se pueden, inclusive del hueso. ¿Ok? Y bueno, eso lo mismo ocurre pues en los animales, pues, ¿no?, en las ovejas. Y usualmente la costumbre pues en las zonas ganaderas es cuando uno mata a la oveja o mata a la vaca, hay algunas vísceras que se botan y son dadas al perro.
Entonces el perro vuelve a comer el quiste, como dijimos, ¿no? Entra el huevo, la oncósfera atraviesa la parte del intestino y luego va a una víscera. Y en esta víscera se va a enquistar y va a formar el quiste hiatídico. Aquí vemos el quiste hiatídico con sus membranas, ¿no? Tenemos la adventicia, que es la membrana más externa, y tenemos una membrana interna, ¿no? Esta membrana embrionada, ¿no? O germinativa, que a través de ella va a formar protoescoles e inclusive puede formar otros quistes hiatídicos hijos. Y estos cuando se rompen, estos quistes hiatídicos pueden diseminarse e infestar otras zonas aledañas, ¿no? Y multiplicarse. Pero la forma patógena es este estado larvario en el cual está en forma de quiste, pero no puede desarrollar más el parásito. Una vez que el animal es sacrificado, estos vísceras son entregadas a los canes, disculpen, son entregadas a los canes y ellos pues al comer este quiste completan el ciclo biológico y otra vez el quiste llega a ser adulto y luego vuelve a ser eliminado, ¿no? En forma de huevos para continuar con esta infestación. Los hallazgos físicos y la presentación clínica es bastante diversa. Generalmente, como le dije, por sí solo el quiste no genera ningún problema, sino esa medida que va creciendo. El volumen, el efecto de masa, la compresión es lo que genera el cuadro clínico y es lo que hace a veces identificarlo. En su mayoría, estos quistes son identificados de forma casual. Se le tomó una imagen preoperatorio, se le tomó una imagen por otro motivo y uno encuentra la imagen ahí, ¿no? Generalmente es asintomática, el efecto de masa, el volumen es lo que genera daño, y la ruptura ocasional puede ocasionar alergias como urticaria, angioedema o anafilaxia. Yo recuerdo mucho, trabajaba en las Fuerzas Armadas y hubo una actividad deportiva en la zona de Junín, y llega pues un paciente que había tenido un golpe, se había jugando haciendo deporte, había sufrido una contusión, y le ponen un diclofenaco para el dolor, porque refería un gran dolor a nivel de la parrilla costal en el lado derecho. Ese fue el diagnóstico de ingreso. El tema está que le ponen el diclofenaco y el paciente hace un rash, pero era extraño porque la aplicación fue en la mañana y el rash fue por la tarde y eso nos generó mucha interrogante porque usualmente los cuadros de anfilaxia son más rápidos, ¿no? Y qué raro, ¿no? Y le han tomado una imagen, no, pero está todo rojo. Le toman un hemograma y había eosinofilia. Qué raro. Le toman una imagen, una radiografía y ven ahí el quiste hiatídico que se había roto, ¿no? O sea, el quiste hiatídico se había roto y al romper se había producido esto. El golpe le había producido ruptura del quiste hiatídico y la ruptura de este había producido, pues, esta reacción anafiláctica. Felizmente no llegó a angioedema, ¿no? Fue solamente un rash nada más, una urticaria y que fue derivado y luego ya fue operado seguramente. Bueno, puede producir también una infección bacteriana secundaria, claro, si es que este se rompe y se coloniza con las bacterias que están alrededor, ¿no? El descubrimiento casi siempre suele ser incidental. Pacientes que van a ser operados previamente o por un dolor, como en este caso, u otro motivo, ven la imagen ahí, ¿no? La etiología, como hemos visto, es la transmisión por los caninos. Los canes son los huéspedes definitivos, ¿no? Y ellos van a contagiar al ganado, ¿no? A través de eliminación de huevos en las heces. Los humanos somos anfitriones incidentales, no jugamos ningún papel en el ciclo de transmisión, sí los animales como las ovejas, porque ellas al ser sacrificadas, pues sus vísceras son entregadas a los perros para que al alimentarse continúen con el ciclo biológico, ¿no? La infección en humanos ocurre a través de los huevos viables, ¿no? Estos huevos eclosionan, liberan las oncósferas, como habíamos dicho, que son el huevo que ha eclosionado, pero con 6 ganchitos que tiene capacidad de poder penetrar el intestino, migran a la mucosa intestinal y ahí pueden atravesar la circulación y irse a una víscera, ¿no? Y en esta víscera se van a alojar y se van a enquistar. Hay varias clasificaciones, quizás la de la OMS a nivel ecográfico sea la más importante y la más estandarizada. Hablamos que de CLL hasta C2 está activo, requiere manejo, tratamiento. C3 es transicional y a partir de C4 y C5 pues ya está inactivo, ¿no? Ya no requiere un tratamiento propiamente, a menos que el efecto de masa, a menos que el volumen esté comprimiendo una zona y ahí sí requiera, pues, usualmente, si requiere ser extirpado, tiene que ser tratado por medidas quirúrgicas, ¿no? Aquí vemos, pues, cómo un quiste ha producido más vesículas hijas, ¿no? Como dijimos, había una capa, que la podemos ver acá,
acá. Vemos que el quiste tiene una capa superficial que es adventicia y tenemos esta capa más interna que es la que va a producir los protoescoles y va a producir las vesículas hijas. Recuerden que también el cuerpo genera una capa alrededor de este quiste para intentar encapsularlo, atraparlo. El quiste atípico es un complejo del propio parásito que se ha enquistado, más una reacción inflamatoria del mismo cuerpo que intenta encapsularlo. Pero esta capa germinativa, que está más interna, tiene la capacidad de formar protoescoles y formar esta arenilla y formar otras vesículas hijas. Y si este se rompe o se fragmenta, sale el líquido que produce la reacción anafiláctica, como hemos visto, y estos otros quistes pueden diseminarse y también crecer, ¿no? Generar problemas. Como vemos aquí, ¿no? Vemos un montón de quistes hijos, ¿no? De vesículas hijas. En la radiografía de tórax usualmente se va a ver así, una imagen redondeada, ¿no? Este es un quiste atípico pulmonar. Vemos que mantiene su integridad. Y aquí vemos en una tomografía axial, a nivel hepático, vemos el quiste atípico o unilocular típico. Usualmente la tomografía es muy buena para ver los quistes calcificados, ¿ah? Bueno, en esta oportunidad no. Es un quiste que todavía no está calcificado. Muy bien. Pruebas de laboratorios. Usualmente, recuerdo mucho antes que la tecnología mejore y estas pruebas estén disponibles, usábamos el arco quinto. El arco quinto era una muy buena prueba específica para quiste atípico, pero necesitaba que el quiste se rompa o por lo menos libere parte de este líquido, de esta arenilla para que pueda activarse. Cuando el quiste estaba íntegro, usualmente el arco quinto era negativo. Pero ahora tenemos otras pruebas, ¿no? Tenemos las pruebas de anticuerpos de ELISA o de Western blot que tienen una alta sensibilidad, ¿no? Obviamente la especificidad baja un poco, pero la sensibilidad es muy buena. Quistes hepáticos tienen mayor sensibilidad que en otros sitios, ¿no? El PCR también ahora está disponible. La eosinofilia no se ve, no es constante, excepto a menos que este se rompa, ¿no? Cuando se rompe puede producir eso. Cuando se rompe a nivel pulmonar, a veces puede eliminarse por vía aérea. Como está comunicado, se elimina por la boca, ¿no? Eso se le llama vómica. Estudios de imagen, bueno, vimos una tomografía y resonancia magnética, pero la ecografía es la imagen que tiene mayor sensibilidad y aparte eso puede describir muy bien la arenilla y los escoles en la vía interna del quiste atípico. La TEM, como hemos visto o hemos descrito, tiene una gran utilidad para ver sobre todo la calcificación. Son altamente sensibles, pero la especificidad es muy baja, ¿no? Requieren de todas maneras otras pruebas para poder determinar que realmente estamos frente a un quiste atípico. Quizás la ecografía tiene mayor especificidad porque puede mostrar los escoles, la arenilla, ¿no? Que quizás las otras imágenes no puedan describir de forma muy clara. El tratamiento, usualmente cuando es menos de 5 centímetros y está en los primeros estadios, activa, requiere albendazol 400 miligramos cada 12 horas y el tratamiento es muy largo, es de 30 días hasta 6 meses, e inclusive en unas ocasiones un poco más. El C1 y C3, cuando el tamaño es más de 5 centímetros, a veces requiere un procedimiento invasivo, ¿no? Que se llama punción, aspiración, inyección y reabsorción, más albendazol, ¿no? Antes, después del drenaje, ¿no? Albendazol de 30 días también, porque a veces cuando uno lo perfora puede lograr que las vesículas hijas a través de esa ruptura se liberen. Y hay que tratar de eliminar que eso no ocurra, ¿no? Usualmente se usa una sustancia que pueda, que sea como un esquistocida, ¿no? Puede ser cloruro de sodio, hipersodio, cloruro de sodio del 20%, destruye a estas vesículas hijas, ¿no? Y puede ser muy útil para poder evitar que éstas se puedan diseminar, ¿no? Pero sí, siempre se sugiere que previamente se use el vendasol para poder evitar que estos se rompan o se puedan diseminar. La resección quirúrgica con el vendasol una semana antes de la operación es importante, excepto a nivel pulmonar, ¿no? Cuando es a nivel pulmonar no se da el tratamiento con el vendasol previo a la intervención quirúrgica, ya que el albendazol va a poner más blando, va a reblandecer la estructura del quiste y cuando estén operando, pues se puede romper, fragmentar y liberar todo su contenido. Y a nivel pulmonar no se debe poner sustancias , como hipersodio, ¿no? Porque pueden ser muy tóxicas a ese nivel.
Muy bien, esto es lo más importante de esto, evite la venación perioperatorio, obviamente sí, y no se usa pues la punción aspiración a nivel de los quistes pulmonares porque con facilidad pueden generar pues, ¿no? Una lesión cáustica, ¿no? Y el pulmón es mucho más sensible. Muy bien, otra posibilidad diagnóstica dijimos que podría ser pues, ¿no? El absceso hepático. En cuanto al absceso hepático, tenemos dos probabilidades, ¿no? Que la probabilidad sea a consecuencia amibiana o sea piógena por una bacteria. En cuanto al absceso amibiano, tenemos que la edad promedio es entre 20 y 40 mayormente prevalente, pero puede ocurrir en cualquier edad, pero entre 20 y 40 quizás sea más prevalente. En el piógeno usualmente es mayor de 50. En cuanto al sexo, en el hombre es mucho más común el amibiano, de 10 a 1, y el piógeno es casi similar. Usualmente en el amibiano más del 80% de las lesiones son solitarias, son únicas, y sobre todo eso es, ¿no? El piógeno es 50-50, puede haber una o puede haber mucho más colecciones. El contenido del absceso en el amibiano es espeso, inodoro y chocolate, ¿no? Porque hay una destrucción del parénquima hepático, hay una destrucción y eso produce esa coloración. En el piógeno el contenido es pútrido, porque usualmente la gente más común son los enteropatógenos, ¿no? La Klebsiella quizás se ha asociado más a este tipo de abscesos hepáticos de origen piógeno, la Klebsiella hipermucoide, sobre todo en pacientes con cáncer de colon. Pero otras bacterias que pueden también añadirse son los anaerobios, y los anaerobios suelen tener un olor bastante penetrante, fuerte, como a podrido, no como a pútrido. Por eso, cuando es piógeno, usualmente por la presencia de anaerobios, es pus y pútrido. Usualmente el mediano pues está localizado en zonas endémicas, ¿no? Viaja a zonas endémicas, sí. El piógeno no, pues puede ser en cualquier lugar, ¿no? En cuanto a diabetes, el mediano es poco frecuente, piógeno es bastante frecuente. Consumo de alcohol, ictericia y aumento de bilirrubina alternadamente. En la mediana es poco frecuente, en el piógeno es más frecuente, ¿no? Y también hay una alteración a nivel enzimática, ¿no? En ambos el aumento de la fosfatasa alcalina es frecuente. Hemocultivos, obviamente en el mediano no vamos a encontrar ninguna presencia de bacteria porque la causa es parasitaria y vamos a ver más adelante cuál es su circuito. Y en el piógeno, pues sí, ¿no? Vamos a aislar por hemocultivo. La serología mediana va a salir positiva y en el piógeno no, porque la causa es una bacteria y eso trae etiología. En el mediano sí hemos encontrado la serología mediana positiva. Bueno, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos el ciclo de la entamoeba histolítica. Vemos que este parásito eh, va a ingresar por la boca, ¿no? Entonces, la forma infestante, recuerden que cuando hablamos de estos parásitos hablamos de infestación. Infestante es a través de la boca y la forma es el quiste tetranuclear, ¿no? Este quiste de 4 núcleos es el que tiene la capacidad de poder resistir o soportar todo el tránsito intestinal, atravesar las mucosas, el jugo gástrico, para luego en el intestino delgado poder liberar a los trofosoditos. Estos trofosoditos usualmente entre 8 a 8, en 6 a 8, en 6 a 10, en promedio 8 trofosoditos se liberan por cada quiste. Son liberados en el intestino delgado, pero migran hacia el intestino grueso, ¿no? Principalmente les favorece el ciego y les favorece el colon sigmoides y el recto, ya que estas áreas son las que tienen menor movimiento. A los trofosoditos tienen mayor facilidad cuando no tienen menos agresión. Y como lo demás parte del intestino, tanto el delgado como la parte del colon tiene movimiento, un peristaltismo, esto le incomoda al parásito. Y las zonas que prefiere para colonizar son el ciego, el sigmoides y el recto. Ahí es donde va a generar todo su problemática. Entonces, quedamos en que la forma infestante de este parásito va a ser el quiste tetranuclear. Una vez que llega, atraviesa el jugo gástrico, llega al intestino delgado, va a liberar los trofosoditos. Y estos trofosoditos son la causa patógena, ya que ellos van a generar el trastorno o el problema. Pero en realidad, de verdad, los que están infestados por entamoeba histolítica
sea, más del 90% no hacen ningún síntoma. O sea, el organismo tiene la capacidad de poder controlarlo y solamente ser portadores asintomáticos. Pero otro grupo muy reducido, que es menos del 10%, sí podría tener síntomas que vamos a describir ahora, ¿no? Cuando está justamente en esta zona del intestino, el trofosodito se alimenta de lo que nosotros comemos, se alimenta de lo que nosotros comemos, y ingiere lo que nosotros comemos, lo absorbe por vacuolización, pero en determinadas circunstancias puede perforar o penetrar el intestino, generando pequeñas úlceras. Estas úlceras van a sangrar. Y en otras circunstancias donde aprovecha la inmunosupresión, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes que toman corticoides, o por alguna situación están inmunosuprimidos o tienen un tránsito de inmunosupresión, van a superar esta mucosa y esta submucosa y van a poder llegar hacia la parte del torrente sanguíneo. Y a través de las mesentéricas inferiores van a poder llegar a toda la circulación y llevar a nivel hepático. ¿Ok? Entonces, estas son las consecuencias del trofosodito, que es la parte patógena. O puede vivir muy tranquilamente en el 90% de la población y no generar daño, en un porcentaje generar daño, como cuadros de diarrea, en un porcentaje más chiquito, todavía menos del 1% generar disentería, y en otro grupo mucho más reducido puede generar un problema mayor, que sería una amebiasis extraintestinal. O sea, en el intestino o no genera nada, en un pequeño grupo de diarreas, en un grupo más reducido disentería, o en otro extremo, más reducido todavía, puede ser extrahepático, extraintestinal e ir a nivel hepático. Y generar todo lo que estamos viendo, ¿no? Manifestaciones clínicas. Bueno, inician desde la exposición. O sea, en promedio son de unas 8 a 20 semanas en promedio. Y se ha descrito inclusive hasta intervalos incluso de décadas, o sea que el paciente puede ser asintomático, indeterminada, o sea, vivir con su entamoeba histolítica dentro de su intestino, en un círculo pues vicioso, ¿no? En el cual él elimina los quistes, el trofosodito, cuando yo no encuentro los medios se enquista y luego que se enquista es eliminado en las heces y por un tema pues de falta de higiene, de salubridad, vuelve a ingerirlo, ¿no? Y en un circuito y en determinadas circunstancias, este parásito aprovechar y puede generar daño, ¿no? Así que puede ser inclusive por décadas. Cuando ya genera problemas, ya digamos a nivel de intestinales, en 1 o 2 semanas genera dolor, sobre todo en el cuadrante superior derecho, asociado a fiebre, 38.5 a 39.5, el dolor es sordo, puede ser tipo pleurítico, y otros síntomas incluidos pueden ser tos, si hay compromiso pulmonar, puede haber sudoración, puede haber malestar. Si a nivel hepático perfora, el nivel hepático puede subir inclusive a nivel pulmonar y generar también problemas a ese nivel. Inclusive también puede ir a nivel cardíaco en algunas circunstancias, o sea, principalmente extraintestinales en el hígado, pero en otras circunstancias puede aprovechar determinadas situaciones y ir hacia el lado del pulmón, ¿no? Sobre todo del lado derecho, porque esa es la zona que mayormente afecta, ¿no? Y de ahí puede inclusive ir hacia el corazón. A nivel cardíaco, a nivel pericardíaco, es altamente letal. Su letalidad es muy alta a ese nivel. Bueno, los síntomas pueden generar tos, sudoración, malestar general, pérdida de peso, anorexia. La diarrea, como dijimos, en una proporción puede ser diarrea y disentería en una menor proporción, sobre todo en los últimos meses. Y la ictericia, pues es muy rara, ¿no? Ocurre en menos del 10% de todo ese grupo que ha hecho formas, digamos, con mayor severidad. El examen general vamos a encontrar hepatomegalia, ocasionalmente va a presentar presentación crónica, va a presentar fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal. En el laboratorio vamos a encontrar una elevación de fosfatasas alcalina y transaminasas elevadas. Y una leucocitosis sin eosinofilia. Entonces vemos que hay unas cosas que se parecen al cuadro clínico que habíamos estado viendo, ¿no? Paciente con una enfermedad bastante larga, subaguda crónica, había fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, se había presentado diarrea, también se había presentado disentería, fosfatasa alcalina elevada, transaminasas también, había una leve leucocitosis, pero no encontramos eosinofilia, ¿no? Aquí vemos, esto es una endoscopía baja, vemos aquí, ¿no?
que el recto, en retroflexión, vemos acá las múltiples lesiones en botón de camisa. Les había comentado, recuerda, de que el trofozoito en determinadas circunstancias puede penetrar parte de la mucosa y llegar hasta su mucosa. Al hacer esta penetración genera una úlcera y alrededor de esa úlcera se forma una colección serosa, mucopurulenta de color amarillo. Y eso es lo que caracteriza estas lesiones, pues, ¿no? Lesiones en botones, en camisa, que usualmente, pues, ¿no? Ocurren en la zona del ciego, pero pueden ocurrir también en el sigmoides, con tranquilidad, zonas que mayormente coloniza este parásito, y son así, ¿no? Son úlceras y con un reborde amarillento alrededor. Eso es característico de entamoeba histolítica, ¿no? Aquí vemos en el gráfico supero derecho, vemos aquí las úlceras, ¿no? Y aquí en una aproximación podemos ver ya las lesiones amarillentas alrededor de estas, ¿no? A nivel submucoso genera usualmente esta lesión, este parásito, ¿no? Aquí otra complicación también de este parásito son los amebomas, ¿no? Vemos cómo toda esta lesión comienza a cerrar, ¿no? La luz intestinal y pareciera que fuera un adenocarcinoma, ¿no? Un cáncer de colon, muy similar, pero es un ameboma, ¿no? Se le hizo una colonoscopia a este paciente que tenía hematoquesia, no tenía heces con sangre y se encontró esto, pues, ¿no? Otra característica principal también es la eritrofagocitosis, ¿no? También es causa de estas, Tamoeba le encanta a ingerir a los eritrocitos. Y aquí vemos aquí en esta tinción cómo tiene eritrocitos dentro de la célula, ¿no? Las ha ingerido. Muy bien. El diagnóstico, bueno, para un complejo hepático que es el principal que afección de la amebiasis extraintestinal, es la ecografía, las tomografías y la resonancia magnética, ¿no? Y en cuanto a la serología, tenemos la detección de antígenos, ¿no? Quizás la más específica es la antígeno lecitina de adhesión celular de galactosa o N-acetil de galactosamina de 170 KD. Esa es muy específica para entamoeba histolítica. Tenemos también anticuerpo entamoeba histolítica, también tiene bastante sensibilidad, pero la primera que les mencioné, la de 170 kilodalton, es específica. También se puede hacer diagnóstico por drenaje, ¿no? Usualmente cuando el quisto tiene más de 10 centímetros, por ecografía guiada se puede, ¿no? Hacer una punción y absorber y mandar a estudio. Es muy complicado encontrar los trofosoditos, ¿ah? Cuando uno hace la aspiración de estos contenidos, los trofosoditos suelen colocarse en la parte más periférica, pero son muy complicados, ¿verdad? En menos del 20% se pueden encontrar. La mayoría no, pero de esta extracción de este líquido sí se puede mandar por lo menos para antígeno lecitina de adhesión celular, ¿no? Que sería muy importante hacerlo. Ok, hay que tener mucho cuidado con la ruptura, ¿sí? Y siempre se busca, pues, incluso otros diagnósticos alternativos. Este líquido, como vimos en la descripción comparativa con el pirógeno, es el color de pasta de anchoas, ¿no? Un color tipo chocolate, como lo vimos aquí en el gráfico, me parece. Y aquí está. Este es el color característico, ¿no? Tipo marrón, pasta de anchoas. Porque eso ocurre por la destrucción porque el trofosodito destruye el parénquima hepático, destruye el hepatocito. Y eso es lo que se obtiene. Y no tiene olor, no tiene ningún tipo de olor. El pirógeno sí, de lejos nada más tiene un olor pútrido, horrible. Ok, ok. Lo que les dije, ¿no? El trofosoditos usualmente es muy poco, menos del 20%. Para hilarlo es muy complicado, ¿no? Y si hay que buscarlo en las partes periféricas, ¿no? El ecografista, cuando hace la punción, el radiólogo por ecografía guiada, tiene que dirigirse a la parte más periférica y de ahí obtener una muestra, ¿no? Y en esa muestra hacer el extendido y ahí buscar el trofosodito. Es un trabajo bastante laborioso. Pero si va a buscar, tiene que buscar justamente en esa parte periférica. El tratamiento va a ser pues de metronidazol de 500 a 750 miligramos cada 8 horas por 10 días, ¿no? Cuando la afección es hepática, este tratamiento es muy, muy bueno. El tratamiento obtiene la mejora total, ¿no?
pero es muy claro, o sea, para justamente cuando el parásito ya ha hecho una invasión, ¿no? Una invasión a nivel hepático. Cuando el parásito aún se encuentra a nivel intestinal, el metronidazol no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque el metronidazol es un medicamento que tiene una absorción altísima. Usted toma una pastilla de metronidazol y el 90-95% se absorbe a la sangre. Se absorbe a la sangre, muy poco queda a nivel intestinal. Por eso que no es un buen tratamiento para parásitos intestinales, ya que casi el 90%, el 95% se absorbe a la sangre. Por eso, y se distribuye a nivel de la circulación y a nivel visceral. Cuando es hepático, se absorbe a nivel intestinal y a nivel circulatorio se distribuye muy bien en los tejidos y llega al hígado y, ¿verdad?, logra la curación total. Pero cuando está en el intestino, en forma de trofosodito ahí viviendo en el ciego, en el colon, ¿no?, pululando por el sigmoides, el metronidazol no le va a hacer nada, ya que todo el medicamento se absorbe y no queda nada o muy poquito para que sea suficiente. Ahí la paramomicina es el medicamento ideal, ¿no? Es el medicamento ideal. Entonces, cuando una persona tiene un diagnóstico de un absceso hepático y la causa es hemoglobisolítica, el tratamiento es metronidazol. Pero en los pacientes que son asintomáticos, o sea, no tienen ningún problema, pero se identifica de repente en un examen de heces, se encuentra el quiste tetranuclear o el quiste propiamente en la mueva, hay que tratarlo. Pero tratarlo ¿con qué? Con la paramomicina, ¿no? Ese realmente va a lograr eliminarlo de su vía intestinal y este paciente pues no siga contaminando a otras personas, ¿no? Porque aparentemente en él no tiene ningún problema, él va a ser siempre un portador, ¿no? Bueno, aquí tenemos que otro de los diagnósticos fuera dice diarrea y disentería, ¿no? Protozoos, bueno, una de las causas pues la entemohistolítica es la principal, ¿no? El mintos pueden ser nematodos, tichurus tichuria, trematodo, fasciola hepática, cestos, algunas tenias también pueden ser causa, pues, ¿no?, de estas diarreas intestinales. Y también hay otras, las diarrea del viajero, que seguramente ustedes han visto ya de forma más detallada en su clase de infectología propiamente cuando hablaban de bacterias, ¿no? Salmonella typhi, Campylobacter, que también son causas, pero no las ponemos obviamente aquí porque no, el cuadro no es similar a este y aparte porque no es parte del estudio, estamos en tropicales, ¿no? Pero siempre es bueno a veces tener todo un panorama de otras posibilidades diagnósticas. ¿Qué pasó con el paciente? Vamos a ver qué pasó con el paciente. Como dijimos, ¿no? Nos parecía que era un trastorno a nivel hepático de causa viral, ¿no? Porque no había un patrón hepatocelular, y cierto, se le pidió, acá faltó pedir hepatitis A, se le pidió y salió negativo, ¿no? Igual se le pidió. Hepatitis C y B salió negativo, hemocultivos por 2 salió negativo, nos aleja un poco la probabilidad que sea un absceso hepático de causa piógena. Los copocultivos y ese seriado salieron negativos, bueno, salieron negativos, un poquito que no son parásitos, tenias, otras cosas, se alejó un poco, y se hizo un drenaje del absceso. En el examen microscopio salió negativo, gram no gérmenes, cultivo y secreciones negativo, característica espectroscópica achocolatado, como si fuera pasta de anchoas. Y se detectó anticuerpos para entamoeba histolítica y hemaglutinación. Títulos altísimos, ¿no? Entonces el diagnóstico de este paciente pues era un absceso hepático, aparentemente no había más, y la etiología fue pues una entamoeba histolítica, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da? Se le dio su metronidazol a la dosis que refiere ahí, 750 miligramos cada 8 horas durante 10 días, y la evolución fue favorable. ¿Cuál es el diagnóstico? Absceso hepático por entamoeba histolítica. Muy bien. Hasta aquí, pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro o algo que quieran que se amplíe? Todo bien, doctor, muchas gracias. Todo correcto. Muy bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Damos unos 10 segundos si alguna pregunta surge. Excelente. Muy bien. Entonces, no habiendo dudas, vamos a pasar a otro caso clínico más, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Ven la pantalla, cierto?
Sí, sí se ve, doctor. Así es, doctor. Perfecto, excelente. Entonces, pasamos al segundo caso clínico. Muy bien. Presentación de caso. Aquí tenemos un paciente varón, ya es bastante joven, edad 20 años. Signos y síntomas principales: tos productiva, dolor abdominal en hipocondrio derecho, progresivo, ascendente, o sea, en intensidad, no ascendente que aumentó hacia la parte alta del cuerpo, no, ascendente en intensidad, ¿ok? Que se extiende a fosa ilíaca derecha. Evolución: 24 días antes del ingreso tuvo una tos con expectoración blanquecina. 11 días antes de su ingreso tuvo un dolor abdominal en hipocondrio derecho. Este paciente vemos aquí que es un compromiso pulmonar, hay una tos, ¿sí? Hay un compromiso abdominal también, dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿sí? Que aumenta en intensidad y asociado, pues, ¿no? Más cosas no tenemos. En su aspecto general, es un paciente que nació y vive en Lima, refiere un viaje reciente a Chimbote. Chimbote, para los que no son de Perú, está en la zona norte de la costa, está más de Lima hacia el norte, pasando Huacho, antes de Trujillo, Chiclayo, antes de esa zona, Chimbote, es un puerto. Antecedentes, tratamiento de TBC pulmonar, tratamiento completo. Refieren que recibió el esquema pansensible, o sea, el esquema 1, que es con isoniazida, rifampicina, piracetamida, etambutol por 6 meses, completó todo el tratamiento y sus controles salió curado. Pero ahora está de nuevo en tratamiento. ¿Por qué? Cosa extraña, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Qué ha pasado? Si ya completó el tratamiento, lo completó hace unos 4 años, hace 4 años que ya es un antecedente porque se curó la TB, ¿por qué ahora está de nuevo en esquema 1? Algo extraño, ¿no? Vamos a ver qué dice más adelante. Le han iniciado recién. Le acaban de iniciar el esquema 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Historia social: es un técnico de enfermería, faltó poner ahí, y su abuelo había fallecido con tuberculosis. ¿Okay? En el examen físico tenemos que es un paciente que no está con fiebre, 37 grados centígrados, respiratorio está con 20, aparentemente está bien, su presión 110,60, sacamos el PAM, está por encima de 70, está hemodinámicamente estable, sin fiebre, afebril, función respiratoria y cardíaca dentro de lo normal. En la parte neurológica, LOTEP, orientado en las 3 esferas: tiempo, espacio y persona. La piel está tibia, hidratada, no hay palidez, no hay ictericia. El abdomen blando, depresible, por lo menos sabemos que no es un abdomen peritoneal, no es un abdomen quirúrgico, no es un abdomen que requiere algo urgente. Está doloroso la palpación profunda. En fosa ilíaca derecha, cuidado, apendicitis, aparentemente no, por el tiempo de evolución, ¿no? Vamos a ver. 24 días, 11 días, no, pues definitivamente no pensamos en un abdomen agudo ahí, ¿no? Son muchos días de evolución. Un plastrón quizás, pero presentaría otras cosas como fiebre, cosas que no vemos ahí en la descripción. Abdomen blando, depresible, doloroso la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, un spam hepático 15 centímetros, traube libre, ¿no? Recuerdan que el traube es ese espacio semilunar que está en el lado izquierdo, ¿no? Que tiene que estar libre, y cuando se ocupa normalmente es porque hay un aumento del vaso, ¿no? No hay eso. Aquí en el hemograma completo vemos, por lo menos la hemoglobina está en valores normales. Leucocitos, entre 3 sería, ¿cuánto, chicos? 11, está bien. O sea, 11 no es una hemoglobina perfecta, pero está bien. Leucocitos, hay una leucocitosis, ¿no? Considerable, 19.600, pero bastones 0, qué raro. Eosinófilos 73%. Si vemos, pues hay una hipereosinofilia, ¿no? Habíamos conversado en el caso 1 que los eosinófilos tenían que ser menos de 400. Cuando son más de 400, estamos hablando de una eosinofilia. Y cuando son más de 1.200, más de 1.500, estamos hablando de una hipereosinofilia. Caso interesante. El resto dentro de patrones normales: plaquetas normal, TP y TTP normal, BCG algo elevada, valor normal de BCG es 20, ¿no? Vemos ahí. ¿Qué más tenemos acá? Glucosa, bueno, normal 89, urea 20.2, correcto, creatinina normal, creatinina 0.8
1.8 a 1.3, un poco baja, pero digamos que de repente su masa muscular está disminuida, ¿no? El sodio de 135 a 145, normal. Potasio de 3.5 a 5.5, normal. Cloro entre 90 y 100, normal. Totales albúminas dentro de lo aceptable, ¿no? Normal. Bilirrubinas no están alteradas. Usualmente cuando los pacientes pues toman tratamiento anti-TB, eso se eleva, ¿no? Pero no normales, pero sí acá vemos una transaminasemia, ¿no? Doctor, TGO, TGP, DHL, FA, todo está aumentado. DHL, pues, un marcador inflamatorio, ¿no? Lactato deshidrogenasa. Muy bien. A ver, doctor, si hacemos los patrones que usted nos explicaba hace un ratito, a ver, vamos a hacerlo. ¿Qué sale? A ver. Empezamos con el TGP. TGP sería 227 entre la fosfatasa alcalina, ¿no? Entre 167. Doctor, eso sale 1.3. Usted me dijo que si es menor de 2, es un patrón colestásico. Otra vez estamos en un patrón colestásico. ¿Ok? Menor de 2, 1, patrón colestásico. Doctor, ¿no será que hay consumo de alcohol? Usualmente la gente que toma, que tiene TB también tiene tendencia a tomar. A ver, vamos a ver. A ver, el TGO es 172 entre 200. No, definitivamente no va a salir más de 3, pues, ¿no? Negativo. Definitivamente no. No estamos por ahí. Entonces tenemos una transaminasemia moderada, ya no es leve como la anterior, es moderada. Hay un patrón inflamatorio de HL elevado, fosfatasa alcalina elevada. La GGT está normal, así que no había por qué pensar tanto en alcohol, ¿ah? Pero bueno, igual lo supusimos, pero no, marcadores no. Es un patrón colestásico con una transaminasemia moderada. ¿Ok? Eso tenemos hasta acá. Y miren lo que había pasado. Esta es la historia general, porque tenemos acá el detalle que le iniciaron anti-TB, ¿recuerdan? Y no sabíamos por qué. Si ya se había curado, ¿por qué? Porque tenía tos. Ah, vamos a ver qué pasó. Los amigos neumólogos, a ver. Paciente 24 días, tos con expectoración blanquecina. 11 días, dolor abdominal en hipocondrio derecho. 5 días antes, le toma una radiografía de tórax, estaba sintomático, bueno, tos de más de 2 semanas. Para los amigos neumólogos, eso debe ser TB. Y si tuvo TB, debe ser una recaída o una reinfección, pero es TB. Con su TEN de tórax, lo mandan a neumología y neumología dice TB y le arranca tratamiento. Ah, doctor, ya entendí ya. Este paciente tuvo hace tiempo TB, hace 4 años, y se curó. Luego que se curó, viene con esta nueva enfermedad que es tos, más dolor abdominal, y los amigos neumólogos les parece que es un tema de reinfección y lo inician el nuevo tratamiento anti-TB. Ok, pero 2 días antes se incrementa, hay un diagnóstico, un síntoma añadido que es dolor en fosa ilíaca derecha y hipocondrio derecho. Por el incremento del dolor, el paciente regresa al hospital y ahí es internado. Ah, ya sabemos el misterio del anti-TB, no le iniciaron. Le toma una tenga abdominal porque lo que él más refería era dolor, ¿no? Lo que él más refería era dolor en fosa ilíaca derecha e hipocondrio derecho. ¿Ok? Entonces hay que tomarle, pues, ¿no? Una tomografía. Y en la tomografía, ¿qué vemos? Vemos una hepatomegalia que no se traducía en el examen clínico inicial, ¿ok? Pero acá sí se nota, y sí se observa o sí se describe, por lo menos en la tomografía. A nivel pulmonar no se ve mucho de verdad, se ve una pequeña hiperdensidad, ¿no? Que ni siquiera llega a virus ilustrado, ¿no? En poco de las bases. Yo no creo que por esto hayan pensado en TB, tampoco hay ganglios o enopatías para pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál habrá sido el motivo de los amigos neumólogos? Ah, no lo sé, pero bueno. Pero sí, a nivel hepático sí vemos algo muy claro, ¿no? Que vemos aquí hipodensidad, doctor, mire, usted nos enseñó que cuando la imagen aumenta es hiperdenso y cuando se pone más oscuro es hipodenso en la tomografía. Acá, yo le creo ya, doctor, aquí está. Hipodensidad, ¿no? Sobre todo en el lado derecho, ¿no? En la parte del hígado, el hígado derecho. Sí, pues, en el lado derecho. Muy bien, eso tenemos como elemento importante. Acá tenemos la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, ¿qué habrán visto los amigos neumólogos? Ah, por acá una cavernita, miren acá en el tercio medio, pero esto no parece que fuera activo. No parece que fuera activo, parece más una superposición. Por eso le pidieron la tomografía, pero la tomografía no revela nada, o por lo menos en el corte que tenemos no revelaría nada. Por las dudas, los neumólogos le iniciaron anti-TB, pero no estaba muy claro eso. Vamos a ver más adelante qué exámenes le pidieron, ¿ya?
Pero lo que sí tenemos muy claro es una hipodensidad, ¿no? A nivel hepática, a predominio, pues, del hígado derecho, ¿no? Eso sí lo tenemos muy clarito. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué diagnósticos sindrómicos nosotros plantearíamos? Doctor, como siempre, síndrome doloroso abdominal, ok, subaguda crónico, infecciosas, ya sabemos el esquema, hepatitis viral, quiste hepático, fasciolosis hepática, absceso hepático, piógeno versus amibiano, no infeccioso, NM primario versus metastásico. Ah, doctor, también nos dijo autoinmune. Sí, pero eso por ahora no lo vamos a comentar porque no vamos a extender mucho y no es el propósito tampoco de eso. Por ahora estos van a ser los principales. Eosinofilia, doctor, está claro, hay una hipereosinofilia, parasitosis, TN, trituriosis, ascarosis. Ah, sí, son los principales. También tenemos estrongiloides, ¿no? Y faltan algunos más. Y un compromiso pulmonar también muy claro, ¿no? Ok, eso es dentro de lo principal que vemos. Entonces vamos a hablar primeramente de, como ya hemos hablado después de hepatitis viral, quiste atídico, y nos faltaba hablar de fasciolosis hepática. Fasciolosis hepática causada por la fasciola hepática duela walicuya, ¿no? Existen dos, la hepática y la gigántica, ¿no? Pero la gigántica pues está más asociada a la zona del sudeste de Asia, de África. Aquí no se ha reportado. Causa de fasciola hepática asociada a la ingesta de berros crudos, usualmente a todos los hierbas que crecen a nivel de las aguas estancadas o son irrigadas con aguas insalubres, ¿no? Tenemos los berros, tenemos estas cosas que preparan, ayuden ustedes, que preparan para los emolientes. Cuando yo era estudiante, a veces me acuerdo que tomaba mi emoliente caliente ahí por emancipación, disculpen que les comente, un mal ejemplo soy ahí, era con alfalfa, claro, la alfalfa, ¿no? Era la típica, ¿no? Toma tu emoliente con alfalfa para que estés más fuerte, decían, ¿no? Alfalfa para que evites tener la tuberculosis. Y todos tomamos ahí nuestro emoliente, pues te ponían berros para bajar las grasas y tu alfalfa para que no te dé tuberculosis, ¿no? Alfalfa, berros, uno de los principales, ¿no? Que pueden ser pues ahí fuentes de fasciolosis. Generalmente pronunciado en los conductos biliares y el hígado, como vamos a ver más adelante, ¿no? Esta es cosmopolita, puede estar en todos los lugares, ¿no? En todos los lugares, pero es más endémico, pues, ¿no? La fasciolosis hepática es más endémica en Perú y Bolivia, de una alta endemicidad. Aquí vemos al huevito, eso así medio ovalado, ¿no? Está el opérculo aquí adelante ovalado. Aquí ya lo vemos al adulto, ¿no? Es un gusano platelminto, aplanado, ¿no? Toma el color propiamente de los pigmentos biliares porque justamente ahí en el hígado es donde se desarrolla principalmente. Ok, sí, doctor, yo lo entiendo. ¿Y qué está a la derecha, doctor? Así con el fondo negro, es un caracol, ¿no? Un laminea, del género laminea, que usualmente es el caracol que le sirve de un huésped intermediario, como vamos a ver más adelante, desde utilidad en su ciclo biológico de la fasciolosis. Muy bien, sigamos adelante. Acá tenemos el ciclo biológico, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Todo empieza cuando se elimina, pues, la fasciola, se elimina a través de las heces. Un huevo no embrionado, ¿no? Este huevo se embriona, eclona, pero para que se embrione, ¿qué necesita? Agua dulce. Agua dulce. En cualquier agua dulce, ahí el huevo se embriona. Una vez que se embriona, disculpe, una vez que se embriona, ¿qué sale, doctor? Sale el miracidio. Este miracidio comienza a nadar en el agua y va a buscar a este caracol, a este caracolito, y vive dentro del caracol, que va a ser un huésped intermediario. Y aquí va a atravesar tres etapas: esporocisto, redia y cercaria. Una vez que es cercaria, otra vez regresa al agua. Y llega esta plantita como metacercaria. Esta plantita, digamos que es la plantita de alfalfa, de berro, de lo que sea. Por ahí viene una ovejita y se lo come, viene una vaca, se lo come, o viene un agricultor y la cosecha, la lleva, la vende a Lima, en Lima preparamos un emoliente y nosotros nos tomamos a la metacercaria. Esta metacercaria llega a nivel intestinal, llega, el nivel intestinal perfora, destruye. Y al perforar el nivel intestinal, se vierte sobre el espacio peritoneal y solita nada hasta al nivel hepático. Y en el nivel hepático, por los conductos biliares, comienza a desarrollarse. Ya en los conductos biliares comienza a crecer como adulto. Puede pasar semanas o meses y se hace adulto.
y luego que ya seas adulto, comienza a poner huevos. Y una vez que pone huevos, como saben, estos conductos biliares que producen bilis, pues doctor, y esa bilis va a la vesícula, y la vesícula se vierte su contenido al intestino, y del intestino, otra vez, los huevos no embrionados salen a nivel de las heces, por las heces, se eliminan y otra vez completan el ciclo. Ah, doctor, ya entendí. Entonces, el ser humano hospeda, pues, ¿no? A este gusano lo hospeda y luego también lo elimina en forma de huevo y este cumple su ciclo, llega al agua dulce, busca un caracol, este caracolito le sirve de intermediario, de puente hasta que llega a cercaria, metacercaria, se aloja en estas plantitas y yo puedo consumirlo, ¿no? Y no solamente puedes consumirlo directamente como, como las hierbas, sino también a veces cuando tomas aguas que puedan estar contaminadas con este parásito. Y este parásito va a llegar a nivel hepático y nivel hepático va a producir los problemas que vamos a describir en este momento. Muy bien. Entonces, los hallazgos físicos y la presentación clínica para la fasciola va a producir 3 fases. La fase aguda, la fase crónica y la fase obstructiva. La fase aguda se caracteriza por fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, esplenomegalia en el 60% y eosinofilia. La parte crónica ya pues este parásito comienza a sentarse, ¿no? En los conductos biliares y puede vivir entre 2, 6, 8 años tranquilamente, estar ahí. Y en una fase obstructiva puede producir hiperplasia e inflamación de los conductos biliares intra y extrahepáticos provocadas por el parásito adulto, ¿no? Con un patrón obstructivo biliar, un patrón colestásico, sí, pues puede producir eso. Y puede producir, doctor, colangitis también, puede producir colangitis. Colangitis es una complicación. Y también puede producir, si hay una colangitis a su vez, saben que cuando hay una obstrucción a nivel de los conductos biliares, su par, ¿no? Que trabaja conjuntamente, que es el páncreas, por esa compensación también puede producir una pancreatitis, ¿sí? Pues puede producir todo eso. El diagnóstico va a ser, bueno, a través de los huevos en S o en todo caso de aspirados duodenales o biliares. Doctor, disculpe, una consulta, no termino de entender algo. A ver, si yo ingiero la metacercaria y mi metacercaria está en mi hígado, pero todavía está como metacercaria, todavía no es adulto, todavía no produce huevos, ¿cierto? No va a producir huevos. Entonces, yo no voy a poder diagnosticar los huevos todavía en las fases juveniles. Claro, claro que no. En las fases iniciales todavía no se puede identificar los huevos en S. Hay que esperar un tiempo para que recién metacercaria se haga adulta y de adulta ponga huevos y de ahí recién puede identificarse los huevos como método diagnóstico para esta enfermedad. Ah, ok, entonces los huevos son un método diagnóstico, pero no para la fase aguda, sino para la fase crónica. Exacto. Muy bien, has razonado muy bien. Entonces los huevos son un método diagnóstico, pero para la fase crónica. Pregunta de examen, ¿no? ¿Los huevos en qué periodo son de diagnóstico? En la fase crónica, no en la aguda, ¿no? El gusano agudo puede ser encontrado por endoscopía, ¿no? A veces cuando hay intervenciones quirúrgicas, hay una obstrucción y no saben qué es, entran, pues, ¿no? Hacen una PCRE y a veces ingresan y ahí encuentran al gusano y lo encuentran y lo sacan, como vamos a ver más adelante. ¿Tenemos otra posibilidad diagnóstica? Pues sí, pues la serología, ¿no? Fase ELISA, ¿no? Anticuerpo basado en catepsina L1, de alta sensibilidad y especificidad. Doctor, ¿y cómo es esto? Lo que pasa es que esta prueba de la catepsina es una enzima, es una proteína que es proteolítica. ¿Recuerdas que te dije que la fasciola necesita perforar el intestino y justamente esa enzima que usa es la catepsina? Y eso es lo que tú puedes encontrar, tanto en la fase aguda como en la fase crónica, ya que lo usa para perforar y durante todo el sistema tú puedes encontrarlo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ah, doctor, ya entendí. Entonces, si yo quiero buscar huevos de fasciola, solamente lo voy a encontrar en la fase crónica, pero FAS ELISA 2, ELISA FAS 2 puede encontrarlo en ambas situaciones, tanto en aguda como en la crónica. ¿Sí? Sí, eso puedes hacer. Las imágenes por TAC y por RMN son altamente sensibles, pero son poco específicas, ¿no? Como podemos ver, vemos una hipodensidad, pero no sabemos qué puede ser. Puede ser no solamente fasciola, puede ser un absceso hepático, puede ser un absceso hepático a mediano o un absceso hepático piógeno, no puede escribir, o puede ser hasta un quiste diatídico. Son altamente sensibles, pero poco específicas, ¿no?
no sabes específicamente qué etiología es y requieres otras pruebas para comprobarlo. Miren, aquí tenemos esto, ¿no? Una colangiopancreatografía por resonancia magnética y vemos que a nivel de colédoco está dilatado y hay un defecto en el llenado, justo donde la flechita señala, ¿no? A nivel de colédoco distal. Acá en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, vemos cómo han encontrado al parásito, ustedes lo pueden ver ahí, está señalado, y el sistema lo atrapa, ¿no? En el baloncito, lo atrapa y lo saca, ¿no? Lo saca hacia afuera. Y ahí vemos, ¿no? En ese caso, bueno, obviamente esta es una gigántica que es mucho más grande, pues. La fasciola hepática gigántica mide pues entre 7 y 8 milímetros, ¿ah? En cambio la fasciola hepática solamente es más pequeñita, mide 2.5 a 3 centímetros. La gigántica sí llega hasta 7 centímetros, ¿ok? Bueno, esta fue una gigántica, ¿no? Que es más fácil de observar porque es un poquito más grande. Ok, vamos a ver qué continúa acá. Ah, acá hay un video, vamos a ver el video, ¿ya? Muy bien, ahí observamos, ¿no? A través del PCRE, ven cómo se mueve el parásito. Ahí está su ventosa. ¿Ven la ventosa cómo se despegó? ¿Vieron? Ahí está el parásito. Es la gigántica, obviamente, ¿no? Lo atraparon al parásito. Una vez que lo atrapan, ya pobrecito, lo capturado. Ya está capturado. Lo atrapan en el baloncito y del baloncito nada más trup, lo jala. Pobrecito, lo atraparon. Pero bueno, ahí no debía estar él, pues, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien. Justo aquí vemos, pues, ¿no? Acá vemos ya una fasciola hepática propiamente. Otro equipo cómo lo atrapa, ¿no? Muy bien. De un paciente humano, ¿no? Este es otro ejemplo distinto al anterior, por si acaso. Muy bien. El tratamiento para este, ¿qué va a ser? Tricabendazol, ¿no? Otros tratamientos se han utilizado, ¿ah? Varios, ¿ah? Pero han fracasado. El tratamiento que es bastante útil, ¿no? Y de verdad que efectivo es el tricabendazol. 10 miligramos por kilogramo de peso, una o dos veces, un día o 2 días según, postprandial y ha demostrado resolución total. Otros se han utilizado, no los menciono porque de verdad no han demostrado efectividad. Bueno, acá tenemos otro elemento, ¿no? La eosinofilia. Mayor de 500, usualmente, mayor de 400, más de 500 es eosinofilia, ¿no? Y mayor de 1200, más de 1500 es hipereosinofilia, ¿no? Las causas pueden ser parasitarias, alérgicas, tumorales o farmacológicas. Bueno, ¿qué encontramos en este paciente? Exámenes adicionales solicitados a la evolución. Se le hizo una prueba de FAS2 ELISA y se encontró positivo. Entonces, sí estábamos, bueno, frente a una fasciolosis hepática. Se le tomó su BK en esputo por 2, se le hizo cultivo también para BK por si acaso, salió negativo, ¿no? Se le tomó prueba de VIH y el HTLV1 también, lo cual también salió negativo. En cuanto al parasitológico, el cereado salió negativo y se le hizo otra prueba de 5 métodos, que es una prueba especial que se usa en Cayetano Heredia para buscar parásitos, que vamos a verlo en la siguiente clase, que eso todavía está pendiente, ¿no? Ya en la siguiente clase lo vamos a detallar. Y en cuanto al tratamiento, bueno, se recibió tricabendazol, 10 miligramos por kilogramo, por 2 días postprandial, y la evolución fue favorable. Entonces, este paciente jamás tuvo tuberculosis, por lo menos en este episodio. En el anterior sí, ¿no? El de hace más de 4 años sí tuvo TB, pero se había curado. Pero en este caso había venido por otro cuadro que quizás pudo confundir al inicio, pero luego ya cuando el dolor se centralizó ya en el hipocondrio derecho y hizo un cuadro propiamente abdominal, ayudó a que se pueda dirigir las pruebas para ya saber, ¿no? La causa de la infección, se le preguntó muchas veces si él había consumido alguna sustancia de riesgo y él refería que no. Dijo que se había tomado emoliente en algunas ocasiones, pero creo que recuerden lo que había visto al principio, que lo pasamos de largo. Miren, él nació y vive en Lima, pero había viajado recientemente a Chimbote. ¿Y qué había hecho? Se había bañado en una laguna. Doctor, pero yo hasta donde yo recuerdo, pues la cosa principal, ¿no? Es la ingesta de estos productos, pero no, también puede ser la ingesta de repente en esa laguna había, pues estaba
este parásito y él de repente en el momento que se sumerge, ¿no? Hace inmersión, puede haberlos ingerido y en cantidades regulares, ¿ah? Porque para que haya generado daño tiene que ser en cantidades regulares. Yo le cuento una historia que me contó la doctora Terachema, una gran parasitóloga en Cayetano, que él tenía un amigo que siempre iba pues a estas zonas endémicas y comía pues su berros y nunca le había pasado nada. Pero un día aparentemente pues no había tomado desayuno, nada, así que ese día se sirvió bastante berro, pero una gran cantidad. Ese día sí le dio fasciolosis. A las, al mes, mes y medio tuvo con síntomas y si le siempre venía a Perú y comía una pequeña porción y no le pasaba nada. Pero esta vez que visitó y comió una gran cantidad, sí hizo fasciolosis. De repente la cantidad excesiva pues pueden burlar el tránsito intestinal, pueden burlar los jugos gástricos que sirven de protección y generar enfermedad. En este paciente, ¿qué pudo haber pasado? De repente se bañó en la laguna, estuvo mucho rato haciendo su inmersión y cada inmersión que hacía, pues de repente estoy ingiriendo este líquido y en esta agua quizás vivía muy felizmente pues la fasciola y puede ser una causa. Porque en cuanto a emolientes, como le dijimos, o a berros, él usualmente no comía eso y solamente un par de veces había referido a haber tomado emoliente. Obviamente puede ser un sesgo de memoria, de repente sí lo hacía, ¿no? Y él no lo recuerda, o de repente le han dado alfalfa y él no lo recuerda propiamente como haberlo tomado, porque negó también el consumo de alfalfa, dijo que no, pero puede ser un sesgo de memoria. Lo que sí estaba claro puede ser el baño que se había hecho en esta laguna en Chimbote. Uh -huh. Muy bien. Chicos, preguntas hasta aquí, dudas, dudas, algo que no haya quedado claro, alguno de ustedes que tome emoliente, quiere contar algo acerca de eso. Muy bien. ¿Alguna Doctor, pregunta? Dígame. en el parte del emoliente, ¿no? Yo tengo entendido que el emoliente se sirve caliente. Uh -huh. ¿Eso no ayudaría un poco a prevenir esta infección por Sí, fasciola? sí, 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 o sea, te decía por eso, o sea, cualquier sustancia que ayude a disminuir el jugo gástrico, el agua hervida, definitivamente lo ayuda, pues no lo disminuye, como para no hacerlo, digamos, más susceptible, ¿no? Pero acuérdate que yo sí he sido, les pido mil disculpas, yo sí en mi época de estudiante, hace más de 20 años, ya pasaron muchos años, yo tomaba mi emoliente, pero a veces muy caliente no me gustaba, decía, ¿me lo puedo enfriar por favor? Y me decía, no, acá tengo preparado con agüita tibia, y me daba con agüita tibia. Entonces era un emoliente ya preparado con agua tibia, y de repente ahí sí podía tener mayor probabilidad, ¿no? Sí, sí, lo que dices tú es cierto, o sea, el agua caliente sí definitivamente debe disminuir, pero yo no creo que eliminar, ¿no? Solamente disminuir, y ya el resto lo hace tu sistema digestivo, y el resto lo hace tu sistema inmunológico, ¿no? Hay Doctor, determinadas situaciones que pueden producir que la cantidad que tú tomas sea suficiente en cantidad o tu sistema inmunológico no capaz de poder enfrentar a esto. claro. Doctor, y en el caso de este paciente que pues, se sumergía en la laguna, ¿puede que haya parasitado alguna otra parte del cuerpo, no sé, pulmonar o cerebral, debido a la proximidad de las fosas nasales o el oído interno? Excelente tu pregunta, pero solo te descarto una. Amebas de vida libre, que son una de las principales seguramente que llama la atención siempre, no las de las amebas. Recuerden que hablamos de la ameba histolítica, ¿cierto? Pero hay otro grupo de amebas, ¿no? La ameba dispar, por ejemplo, que no es patógena. Y hay otro grupo de amebas de vida libre, ¿no? Que sí están relacionados pues, con lagunas, con baños, ¿no? Y que entran por las fosas nasales, por la mucosa y pues pueden llegar al cerebro y generar más daño. Sí, sí, puede ser que sí, pero en este caso no fue el caso de él. O de repente sí se colonizó, pero no fue un problema clínico para él. Recuerden que ustedes, nosotros todo el día nos enfrentamos a varios patógenos, ¿ah? Tuberculosis, cáncer, pero nuestro sistema inmunológico por determinadas circunstancias logra bloquearlo y eliminarlo y no hacemos enfermedad. De seguro, lo que tú dices es muy cierto, y lo vamos a ver más adelante. Este paciente pudo obtener más parásitos o otros patógenos, pero los que le hicieron problemas de salud fueron los que estamos describiendo, y no se identificó, por lo menos en él, ameba de vida libre. No hubo ningún compromiso neurológico, ninguna lesión nasal, ¿no? Compatible con ameba de vida libre. Pero muy buena tu pregunta y muy buena tu observación. Ok, doctor, gracias.
Preguntas, chicos, dudas. Doctor, ¿y la sintomatología de la tos productiva? Claro, la tos productiva quedó como un detalle para seguir estudiando y va a ser producto de la siguiente clase. Vamos a ver por parte, va a ser todo esto interesante. Sino que hasta aquí quería cerrar con el tema del compromiso abdominal, ¿no? Ya más adelante vamos a hacer otros compromisos, ya nos vamos adentrando en el tema pulmonar. Por esta vez quería tocar principalmente el tema abdominal. Ya en la siguiente clase conversaremos ya de otros temas y vamos a incluir también el tema pulmonar. Doc, solo para confirmar lo que decía Arnold, que no entendí muy bien. O sea, esta ameba, o sea, puede infectar de frente al cerebro, pulmón, o necesariamente tiene que pasar el sistema digestivo A ver, y llegar al vamos por partes. intestino. Vamos por partes. ¿A qué ameba te refieres? ¿A la ameba A la histolítica? fasciola. Ah, ya, ya. Entonces, la entamoeba histolítica es una cosa, esa ya dejamos, estamos hablando con la fasciola, ya que es un tremátodo. Este tremátodo tiene que pasar por nivel hepático primero, y a nivel hepático, si burla el nivel hepático, puede irse hacia otros sectores, sí, pero esa es su primera vía inicial. Ahora, también puede afectar a nivel subcutáneo en algunas ocasiones, ¿ah? A nivel subcutáneo puede también tranquilamente alojarse. Ah, ya. Y la entamoeba histolítica. Claro, la entamoeba histolítica, si burla el hígado, puede irse al pulmón, puede irse al corazón, inclusive, sobre todo a nivel pericárdico, como había mencionado, su letalidad es bastante alta. Ya, está bien, pero esta, o sea, necesariamente tiene que pasar a los intestinos y de ahí diseminarse o puede pasar de frente. Usualmente tiene que pasar, lo que pasa es que medicina no es nada estático, ¿ah? Usualmente sí debería pasar por ahí, pero en determinadas circunstancias recuerde que algo atípico puede pasar y no puede ser algo distinto. Normalmente recuérdense que la entamoeba, hablando de entamoeba histolítica, para diferenciarlo, ¿no? Salimos de fasciola y regresamos a entamoeba histolítica. Sí, sí. Hablando de entamoeba histolítica, les había mencionado que había de dos tipos, ¿recuerdan? La intestinal, que a veces no generaba síntomas o a veces sí, y la extraintestinal, ¿recuerda? En la extraintestinal, pues el principal era, pues, era el hígado, ¿no? Pero que también podría irse pues a nivel cardíaco, a nivel pulmonar o a nivel cerebral, que es bien raro, pero también. Pero también hay otro tipo en el cual es ectópico, que puede encontrarse en otros órganos, inclusive a nivel subcutáneo o inclusive a nivel laríngeo, respiratorio. Eso es un hábito que ocurre en el Medio Oriente, me parece, que ellos tienen el hábito de comer las vísceras crudas y si está el parásito ahí, pues puede tranquilamente alojarse en esa zona. También se ha escrito eso, pero ya eso es algo, digamos, que no es común, ¿no? Por lo menos para esta parte del mundo, ¿no? Doctor, y Ok, gracias. por curiosidad, ¿hay algún motivo por la cual este parásito necesariamente tiene que tener ese camino, es decir, intestino, hígado, y quizá desde hígado ya recién diseminarse? ¿De quién estamos hablando primero? Porque como hemos Eh, preguntado, este, ¿Itamueva? entre las dos, doctor, si es que habría la posibilidad de explicar los dos. Ah, no, o sea lo que ocurre es que recuerden que cuando se penetra a nivel intestinal o a nivel del peritoneo, las vías más comunes son las mesentéricas inferiores. Es una vía muy fácil, ¿no? de tomar y un circuito muy accesible. Así que estos parásitos usualmente van a través de las mesentéricas inferiores, de las infrahepáticas y usualmente llegan primero a hígado. Es por eso que esa es su prioridad o su primaria. Pero como hemos conversado, no siempre puede pasar eso, ¿no? En tumor histolítica a veces puede no irse hacia el hígado y irse a nivel subcutáneo y tener una lesión subcutánea. Se ha descrito también. Pero el tránsito más usual, más común, es hacia el hígado. O sea, por proximidad y porque las vías en realidad la llevan hacia allá, ¿verdad, doctor? Exacto, exacto, Ok. exacto. ¿Preguntas, dudas? Ah, importante, acuérdense que en tumor histolítica, como estamos viendo, les había referido, ¿no? De que su principal problema va a ser una pequeña proporción de personas. No todos desarrollan la enfermedad.
Usualmente se está asociado a personas que tienen alcoholismo, a personas que consumen drogas o corticoterapia o tienen un grado de inmunosupresión. Recuerden que el sistema inmunológico está en la capacidad de poder bloquear cualquier agresión. Estos parásitos justamente se aprovechan esos picos de inmunosupresión, esos circuitos en los cuales la inmunosupresión disminuye para poder ser más invasivos. Ellos tienen las propiedades típicas, nacen con aminoácidos, nacen con capacidades penetrantes, pero el cuerpo siempre tiene la capacidad de bloquearlos. Ocurre algo en el organismo que esa defensa baja y aprovecha. Preguntas, dudas, algo que no quedó claro. De preferencia todo tomarlo muy bien cocido, bien hervido, en un lugar de que sea por lo menos que tenga ciertos criterios de salubridad, ¿no? Establecidos, no consumir cosas, y eso está de más decirle, pero ahora con mayor razón, pues, ¿no? Que ya lo saben. Felizmente nunca me pasó nada, pero igual que tener los cuidados respectivos. Quiero pensar que mi casero que me vendía emoliente hervía todo, tenía mucha limpieza, o quizá mi sistema inmunológico siempre tuvo la capacidad de bloquearlo, por eso es que no desarrollé nada, ¿no? Felizmente. Hasta ahora que yo sepa. Dudas, preguntas, algo de quiste diatídico para no dejarlo en el aire. Algo de quiste diatídico que no ha quedado claro. Muy bien. Algo más de entamoeba lítica, algo más de fasciola hepática. Cosa interesante. Tuvimos un paciente, recuerdo mucho yo, cuando todavía estaba haciendo el residentado, ingresó por un cuadro de leucemia y fue tratado en varias áreas porque tenía una reacción leucemoide, tenía pues 40.000, 50.000 leucocitos, pero no tenía ningún factor más asociado para pensar en algo neoplásico, o sea, baja de peso, nada. Y al final, después de un mes y medio de estudio, terminó siendo fasciolosis hepática. Imagínense. Fasciolosis hepática también da una reacción leucemoide, que lo vemos acá, me parece también en este paciente. Un ratito, lo vemos aquí, vamos a verificarlo. ¿Cuántos pacientes he visto, chicos, que a veces tengo que volver a cada uno de los pacientes? Sí, también, ¿no? También, miren, leucocitos. No, pero el otro paciente tenía mucho más, tenía 45.000 por ahí, tenía entre 40 y 50.000 leucocitos. Cuando se hizo el estudio era una reacción leucemoide, eran leucocitos jóvenes, ¿no? Y se pensó inicialmente, pues, ¿no? En una enfermedad leucemoide, una reacción, en una leucemia, pero luego en los siguientes estudios vimos otro compromiso y era más hepático y al final terminó siendo, y justo por este señor sí, pues sí consumía berro, sí ingería estos alimentos de poca salubridad y se le hizo la prueba de ELISA faz 2 y salió positivo. Tricabendazol y se acabó su problema. También se ve reacción leucemoide en fasciolosis. Importantísimo. Hay un artículo de la doctora Terashima, me parece que ya lo publicó. Interesantísimo. Después publicó 3 más, me acuerdo, pero yo solamente tuve la oportunidad de ver uno. Doctor, ¿y cuál es la complicación más importante que causa la fasciola hepática? De por sí. Bueno, a nivel el dolor abdominal, usualmente asociado a causa de muerte, de verdad no. La entamoeba histolítica sí es causa de muerte, sobre todo cuando llega a nivel cardíaco, pero fasciolosis, de verdad yo no he visto muchos casos, más que nada dolor y compromiso hepático, ¿no? Alteración en las enzimas, pero asociado a muerte no es muy alta su letalidad. Ok, gracias. O colangitis también puede ser. He visto 2 pacientes que entraron, eso sí ya fue quirúrgico, ya. Ahí sí nadie lo descubrió. Este paciente pasó por todos los servicios y recién en cirugía
porque él entra por una complicación, entra por una colangitis, entra, por una colangitis. Y pensaban que era un cálculo residual, y al final ya intrazop, había sido, ¿cómo se llama? Había sido fasciolosis, había sido fasciol hepática. Complicación, en todo caso quirúrgica, pues, ¿no? Cuando genera obstrucción, genera colestasis, colangitis, y otra complicación que yo no le he visto, pero sí está descrita y sí por lógica pasa, pancreatitis, ¿no? Es otra complicación que también suele pasar en fasciolosis. ¿Por qué? Como que fasciola como el adulto. Todo hay que razonarlo, porque a veces es difícil poder memorizar. Si ustedes se dan cuenta, el trofosodito es pequeño y lo que genera es el parénquima, destrucción, pero en cambio la fasciola es un poco más grande y este adulto vive en los canículos biliares y en esto puede generar obstrucción. Entonces, esta obstrucción puede generar toda la cascada, ¿no? Se comporta como si fuera un supercálculo, imagínense, como un cálculo. Obstruye la vía biliar, genera colangitis, compromiso hepático, colangitis es peligrosa porque es sobreinfección bacteriana también, ¿no? La tríada de Charcot. Y a la vez también puede, por acción, también generar pancreatitis, ¿no? Por su presencia como adulto en esa zona genera todas esas complicaciones. Doc, una consulta. O sea, en la diarrea de la entamoeba histolítica, que esto tiene, en la clínica presenta muchas diarreas, ¿sí? ¿Se ve esto No, como no, no, este? no. No genera muchas diarreas, recuerda que el 90% no genera mucha, del 100% de Ah, personas que se colonizan con entamoeba, 80-90% no presentan nada, solo un 10% puede generar diarrea, es una pequeña proporción, diarreas con moco, y solamente de ese grupo, un grupo más reducido recién van a ser disentería. ok, ok. Entonces en esas diarreas no se puede ver algo así como esta coloración del drenaje. El achocolatado, ¿te refieres Ujú. a esta coloración? Perdóname, discúlpame. ¿Te refieres a esta coloración? Ujú. No, es que esto es destrucción del parénquima hepático. O sea, el trofosodito destruye el parénquima hepático y genera esta coloración achocolatada. En la diarrea lo que solamente va a generar el trofosodito vive normalmente en el intestino, como dijimos, ¿no? En la parte que no se mueve, en el ciego, en el sigmoide y en el recto. Ahí come lo que le llega, viene y se alimenta, pero en determinadas circunstancias puede perforar el intestino, ¿no? Perforar. Entonces, cuando quiere hacerte perforar, generarte una úlcera, ¿qué hace tu cuerpo? Quiere sacarlo, quiere botarlo, y como esas zonas no se mueven, lo que hace es hipersecreción. Recuerden que la diarrea es un mecanismo de protección. La diarrea es un mecanismo que el cuerpo utiliza, así como la tos, para botar partículas que obstruyen la vía respiratoria. La diarrea es un mecanismo de protección que intenta eliminar algo que nos está haciendo patógeno. Y el cuerpo entiende, nos están haciendo daño, nos están ulcerando, hace hipersecreción, como digamos así, como para ahogar al trofosodito y botarlo. Y ahí arrasa al trofosodito y lo intenta botar. El trofosodito, como por esa diarrea puede morir, lo que hace es enquistarse, se enquista y salen las heces, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en la diarrea no es lo que estamos observando acá, que es destrucción del parénquima hepático. Lo que vamos a ver en la diarrea es una secreción mucosa, ¿no? Ok, Doc, perfecto, gracias. El trofosodito es malo, en todo momento quiere perforar, hacernos huecos, pero nuestro cuerpo se protege y no logra hacerlo. Solo algunas personas que tienen algún problema de inmunidad que ya se ha asociado son perforadas, ¿no? Y la primera lesión que hace, pues son esas úlceras, por eso se produce la disentería y el sangrado. Y las úlceras más características, recuerden que son las úlceras en botón de camisa, ¿no? Son unas lesiones huequitas, ahí como ven acá arriba, pero alrededor una colección o una secreción amarillenta, ¿no? Lesiones en botón de camisa. Porque llega a nivel de la submucosa. Pero hasta ahí nomás llega, ¿no? A menos que haya otro problema adicional y logre perforar y ya, pues, ¿no? Puede llegar a nivel hepático, ¿no?
Preguntas, chicos, dudas. Ujú. Aquí estoy atípico, no hay muchas preguntas. ¿Ok? El examen me dará más preguntas de ahí. Ah, ok, del resto sí, creo que queda un poco claro, ¿no? Ok, chicos, ¿no hay ninguna pregunta más? Damos 5 segundos para alguna pregunta más. Doctor, sí, una pregunta. Te ¿Cree que escucho, te nos, escucho. cree que nos puede compartir su diapositiva? Claro que sí, la positiva es para ustedes. Eso queda para ustedes, no se preocupen. Listo, doctor, gracias. Ujú. Bueno, chicos, no habiendo más preguntas, gracias por haber estado en la clase, espero haber sido de mucha utilidad y ya en la siguiente clase nos estaremos viendo, ya coordinaremos porque creo que hay un tema de cambio horario, me había escuchado había visto en el grupal, en WhatsApp que estamos con los delegados, con el doctor Alave vamos a conversarlo pues, para poder ajustarlo. En todo caso, yo les propongo si la clase mía que viene es el día lunes, ¿cierto? Lunes en la tarde. Si no podemos hacer en la tarde, de repente podemos hacerla el martes, esa clase de lunes, hacerla el martes en la mañana, y la clase del martes que era en la tarde, podemos pasarlo para el viernes en la mañana, no sé qué les parece, para proponerle eso al doctor Jorge Alave. Doctor, Bueno, podría que sí, doctor. claro, le voy a comentar y ya de repente, ya luego lo consensuamos y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Listo, doctor. Chicos, un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense, siempre acercarse a Dios, es lo único que nos va a ayudar, y a cada uno de vuestras familias y de ustedes, de verdad les deseo todo lo bueno y Dios siempre lo bendiga. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Chicos. Gracias, Doc.